Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 15, los versos desde el 1 hasta el verso 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, te damos la gracia, Señor, por estas palabras. Gracias. Nuestro Señor, antes de ir al cielo a prepararnos moradas, nos había dicho que su Santo Espíritu estará con nosotros hasta que Él venga. En esta mañana vamos a ser testigos de la confirmación de esta promesa a su iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste a través de esa escritura, abriendo los ojos de nuestros entendimientos para ver, al leer, para ver, al oír, el propósito que tú tienes para con nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar sumiso, a ser receptivo y dispuesto a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, tenemos como tema en esta mañana, o el título de nuestro sermón en esta mañana es una comunión para edificación. Nosotros, para hablar de comunión, debemos de entender en realidad qué es una comunión, qué es estar en comunión. Nosotros podemos recordar una frase muy altisonante en el libro de los Hechos. En los primeros días de la iglesia, ¿qué dice así? Los discípulos tenían todo en común. ¿Ven la palabra comunión allí? Los discípulos tenían todo en común y nadie tenía como suyo lo que poseía. Y vamos a ver cuál fue el resultado. Y Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. La comunión, hermanos, es el combustible de la iglesia. Pero la comunión con un propósito, la comunión por una causa, la comunión con un fin, es la comunión en Cristo. Lo que en esta mañana esperamos que Dios nos bendiga y nos ayude a entender el significado de la comunión cristiana.
lo que el apóstol nos dice y nosotros queremos estudiarlo bajo este título: una comunión para edificación. Y para esto, hermanos, vamos a ayudarnos a usar algunos puntos. El primer punto que vamos a usar es la base de la comunión. En primer lugar, veremos la base de la comunión. Para esto vamos a ver los versos desde el capítulo 14, verso 23. Y los versos del 15, capítulo 15, versos desde el 1 hasta el 3. El segundo punto va a ser el propósito de la comunión. Los versos desde el 4 hasta el 5. Y en tercer lugar, veremos la meta de la comunión. Amén. Amén. Dicho esto, empecemos. Amados hermanos, la carta a los romanos, además de ser un tratado de doctrina o de exhortación, contiene la estructura básica de la piedad personal de cada creyente. Tiene una estructura. ¿Qué es una estructura? La estructura es lo que sostiene un cuerpo. ¿Qué es lo que sostiene la estructura del cuerpo humano? Los huesos. Entonces pudiéramos decir que esta carta son los huesos de la piedad cristiana. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. La iglesia, una comunidad de idiosincrasia diversas, o sea, la idiosincrasia es el concepto de cada persona, lo que culturalmente tenemos, nos movemos, los pensamientos que nos mueven. Cada persona tiene un lineamiento de pensamiento que le mueve a gustar cosas, que le mueve a elegir cosas y que le mueve a hacer cosas. Es lo que nosotros podemos ver, idiosincrasia diversa. O sea, cada uno de nosotros tenemos pensamientos, tenemos gustos diferentes. Amén. Es una comunidad de pueblos con prácticas religiosas distintas. A veces, en el tiempo de la iglesia, habían judíos y habían gentiles. Y los gentiles no creían que los gentiles tenían una sola creencia. Cada uno tenía su propia creencia. Y los judíos también tenían su creencia en el Dios Jehová. Pero cada quien vivía de acuerdo a su propia práctica. Pero cada uno de estos pueblos está siendo llamada a vivir como un solo pueblo, a vivir en una misma casa, a ser parte de un solo edificio. Para entender esto, lo de la comunión cristiana, debemos de entender esto, porque eso es básico, hermanos. Y el propósito de todo esto es para expresar la universalidad de la salvación y la adoración a Dios. Ya no es una comunión para cada quien venir a enseñar a otro lo que sabía. No es una comunión para venir a decir al otro lo que a él le gusta, a ver si al otro también le pueda gustar. No es una comunión para convencer al otro a ser como yo soy. El propósito de esta comunión
es para expresar la salvación de Dios, para manifestar la salvación de Dios, para manifestar la gloria de Dios que nos salvó. Y a la vez adorar a Dios como un solo pueblo. Amén. Adorar a Dios como un solo pueblo. Amados hermanos, el apóstol Pablo trata de dejar por sentado de que los méritos de la gracia en Cristo no dependen de nuestras opiniones, ni de la perfección de nuestras obras, sino del obrar de Cristo en nosotros por medio de la fe. Esta salvación aquí no vinimos aquí para modelarnos a nosotros mismos. Por eso, eso es el mismo título del capítulo 1 de Romanos, cuando estudiamos el capítulo 11. Hermanos. Observan, hermanos, no venimos aquí para modelarnos el uno al otro. No vinimos aquí para convencer al otro a ser como nosotros somos. A una comunión, como a veces se dice, la misma Biblia lo dice, para andar juntos hay que estar de acuerdo. Pero el estar de acuerdo no está de acuerdo sobre a mí me conviene, sino estar de acuerdo en que Cristo es el Señor. Esta comunión es que nosotros estemos de acuerdo en que Cristo es el Señor. Amén. Y a Él le damos toda gloria. Amados, como en toda la carta a los romanos, el apóstol usa como modelo a judíos y gentiles. En ese contexto de la comunión, él va a usar las prácticas y costumbres de ambos para demostrar la preeminencia de Cristo en la iglesia. El apóstol Pablo siempre enseñó al judío primeramente como al griego. Ahora no está diciendo como los judíos tenían sus leyes, ellos tenían cosas que comían y cosas que no comían. Y las cosas que ellos no comían y los gentiles para ellos era lo más sabroso. Y ellos seguro querían decir, no, para ustedes ser de Dios, tú necesitas dejar de comer aquello o lo otro. Entonces el apóstol está diciendo que ya no es así. El modelo perfecto y aprobado por Dios para la comunión cristiana es Cristo. Amén. Este es el modelo. En Cristo, que Cristo tenga la preeminencia. Que todo lo que vamos a hacer, que Cristo sea el primero. Todo lo que vamos a decir, que Cristo sea el primero. Todo lo que la iglesia ha de exigir, que sea Cristo el primero. La regla en la iglesia, la motivación de acuerdo en la iglesia, no debe de ser lo que nosotros pensamos. No debe de ser lo que a nosotros nos gusta. No debe de ser lo que a nosotros nos parece. Sino debe de ser Cristo. Amén. La verdad y la vida. Amén. Amén. Dicho esto, hermanos, vamos a considerar nuestro primer encabezado. La base de la comunión. Leemos, hermanos, busquen su Biblia. Somos una iglesia bíblica, es para usarla. ¿Dónde está tu Biblia? Mírala ahí, busca tu Biblia. Hay Biblia ahí. Los que no traen Biblia, busca una Biblia de estas que están aquí.
Si yo digo una cosa, vamos a hacer como los hermanos de Berea. ¿Cómo es? Que, sí, que mientras que yo esté hablando, deben de ver si lo que estoy diciendo es así. Amén. Vamos, hermanos. El encabezado 1, la base de la comunión. Busquen. Capítulo 14, verso 23. 14, 23, arriba del capítulo 15. Oiga bien que dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Diga conmigo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Amén. En lo que es bueno para edificación. Ahí vamos a decir ahora otra vez. En lo que es bueno para edificación. Otra vez, bueno para edificación. Observa bien, en lo que es bueno. El propósito de hacer esto, de agradar a su prójimo en lo que es bueno, es para edificación. Pero en primer lugar, como nosotros tenemos como encabezado la base de la comunión, vemos que la base de la comunión es la fe. Ahora, ¿qué ha hecho el apóstol en ese contexto? Si nos guiamos del verso 23 del 14, observamos que el apóstol hace una afirmación de que el que duda en lo que come es condenado. Pero esa duda que el apóstol está hablando es una duda causada por las exigencias de aquellos que son fuertes. Porque el que come, si come para dar la gloria a Dios y no duda en lo que come, Dios es glorificado, no peca. Lo que nosotros tenemos que ver aquí es cómo cuando nosotros usamos lo que nosotros somos, lo que queremos, lo que creemos, provocamos a otro a pecar. Entonces hacemos al otro dudar en lo que hace. Y toda duda es pecado. Estamos viendo cómo exponemos a los escogidos de Dios. Y nosotros nos quedaremos impunes, ¿no? Observen bien el riesgo que hay. La base de la comunión es la fe. La base de la comunión es la fe. Hermanos, la fe es la unidad base de la piedad. La fe es como la zapata de la piedad. La unidad base. Observamos, la fe es la unidad base de la comunión, de la piedad. Cada creyente es llamado a ejercitarse en la fe. Cada creyente es llamado a ejercitarse en la fe. Pero estamos viendo en el 14:23 que algunos obstáculos a la fe. El que duda, la duda no es de fe. Pero esa duda que el apóstol está hablando es una fe, es una duda producto de otro que provoca al otro a dudar. Porque se siente fuerte espiritualmente. La Biblia nos enseña que Jesús es el autor y consumador de la fe. Los creyentes se ejercitan en la fe
por lo que algunos son fuertes y otros débiles. Al ejercitarse en la fe como un ejercicio, los que van al gimnasio, yo me recuerdo una vez, yo me puse a ir al gimnasio y un amigo mío que estaba en el gimnasio, que estaba fuerte, yo digo, déjame ponerme también. Y él agarraba cualquier cosa de eso pesado y lo levantaba como nada. Y yo cuando voy, yo cogí uno como de 20 libras y ya mi brazo estaba temblando ahí. Y no aguantaba. Yo era un débil en la pesa. Pero él era fuerte. Así mismo, hermanos. Aquí los hermanos vienen. Usted tiene unos tiempos más. Usted ha entendido un poco mejor las escrituras. Ese entendimiento que tú tienes no puedes usarlo como obstáculo para poner al otro a dudar si puede seguir o no. Amén, hermanos. Amén. Por eso bien dice, recuerda en lo que es bueno, ¿para qué? Entonces, tú debes de ser bueno aquí para edificación. Pablo, hermanos, nos deja ver que tal ejercicio no se trata de una promoción personal. Este ejercicio no es para buscar promoción. Es más bien un crecimiento colectivo en Cristo. Tu fortaleza debe de usarse en cosas buenas para edificación, y esta edificación es lo que nosotros vemos como un crecimiento colectivo en Cristo para la gloria de Dios. No para que la gente diga, yo soy el más inteligente de aquí. Yo soy el que canta más bonito aquí. Yo soy el que más me cuido aquí del pecado. Yo soy el que ayuno aquí. Yo soy el que oro aquí. No. Todo para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Y para edificación. Hermanos, ¿qué vemos más en el texto? Así que vemos una cosa, todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, cuando tú, por tu fortaleza espiritual, tú pones al otro a dudar, tú lo estás echando a pecar. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros necesitamos comunión con Cristo. Y Cristo no tiene comunión con pecado. Porque Él se hizo pecado para quitar el imperio del pecado, para quitar de en medio a Satanás. Entonces, el que está pecando se convierte en esclavo de Satanás. Entonces, el que peca no tiene comunión. Entonces, nosotros por nuestra fortaleza estamos poniendo al otro a dudar. Y al dudar está pecando. Y nosotros estamos pecando porque estamos exponiendo a un hijo de Dios, a esos pequeñitos. ¿Ven? Cada uno, los que somos fuertes, así que, ¿por qué ese así que? Por lo tanto, tomando en cuenta que si yo, por manifestar mi fortaleza, expone al otro a pecar, porque toda duda es pecado, por esta razón, es lo que el apóstol nos está diciendo, yo debo soportar. Subrayamos el verbo soportar. Soportar es un esfuerzo de aguantar más de lo que tú puedes.
Tú puedes, bueno, Dios te soporta un chin. Soportar, aguantar. Debemos aguantar la flaqueza ¿de quiénes? De los débiles. No podemos ancharnos, demostrar que ya estemos sobre el nivel de aquel. No. Debemos de soportar. Pero ¿de qué manera? Vamos a ver, porque no hay cabo suelto aquí, hermano, en las escrituras. Pero ¿de qué manera vamos a soportarnos? ¿Qué dice más abajo? La manera de soportar a los débiles es no agradarnos a nosotros. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? No agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Ahora bien, cada uno de nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debe de hacer? Agrade a su prójimo. Al vez de buscar lo que me hace sentir bien para mí, o exigir al otro hacer lo que me hace sentir bien a mí, yo debo de hacer al otro sentirse bien. Y el propósito de hacer al otro sentirse bien, no para verme como una persona humilde, compaciente con los demás, sino verme como una persona que está tratando de agradar a Dios, una persona que está sirviendo a Dios en Cristo. A Cristo todo la preeminencia en lo que hacemos. No verte a ti mismo, sino ver al prójimo primero. Ver lo que hace al prójimo sentirse bien. Si tú vienes a la iglesia, usted ve que hermana María le gusta esta silla. Le gusta sentarse en esta silla. Tú dices, no, ¿por qué a ella le gusta esa silla? Me voy a sentar ahí. A ver que si no va a sentar en otro lugar. Eso es agradarse a sí mismo. Entonces, cuando tú ves que llega hermana María, tú ves que a ella le gusta esa silla, tú vienes con tu pañuelo y pasa un trapito a la silla. Hermana María, mira, siéntate ahí. Ahora ella va a sentirse parte suya. Va a sentir que realmente hay una comunión. Tú estás sintiendo lo que ella siente. Tú estás amando lo que ella ama. Entonces, al hacer esto, vamos a ver qué dice más. Y no agradarnos a nosotros mismos, sino cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Es malo limpiar la silla para ella? Es bueno. Pero ¿qué conduce esa cosa buena que tú haces? Lea la otra parte. Ella se edifica. Ella se siente de Cristo. Es lo que es la edificación, hermano. Edificación, Naomi. Edificación es, el término edificación es edificar. Se edifica un edificio, porque de ahí viene la palabra edificación. Armamos una estructura. Ella se siente una parte de esta obra. Se siente, si el edificio es el cuerpo, ella se siente un pie, una oreja, un dedo, porque la cabeza no va a ser, porque la cabeza ya es Cristo. Se siente una rodilla en la obra, entonces se edifica. Pero hermanos, hacemos todo esto ¿en busca de qué? Porque la comunión tiene un propósito. Al edificar al hermano, en hacer lo bueno para edificar al hermano, eso nos lleva a buscar a entender
¿cuál es el propósito de la comunión? ¿Cuál es el propósito de la comunión? Vamos a leer los versos 4 y 5. Porque las cosas que dice que se escribieron antes, yo creo el propósito o la meta el propósito de la comunión, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener un mismo sentir. El propósito de la comunión, cuando nuestra comunión tiene como enfoque a Cristo, a partir de nuestra fe, vamos a lograr el propósito de la comunión, que es la esperanza. Tener paciencia, consolación, y eso, tengamos esperanza. La esperanza es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que el apóstol nos está diciendo en esta mañana? Vemos que la base es la fe en Cristo, hacemos todo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y esta fe en Cristo nos conduce al propósito de la comunión, que es nuestra esperanza. Paciencia. Consolación. Estas cosas se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, vemos que el apóstol aquí nos conecta con las Escrituras. Nos conecta con las Escrituras. Nos ha conectado con el Salmo 69, verso 9, cuando él habló de los vituperios cayeron sobre mí. Al usar los vituperios de Cristo, el modelo es lo siguiente, hermanos. Cristo era santísimo, para usar la palabra santo. Cristo era perfectísimo. ¿Qué ha hecho Cristo? Vino a este mundo. Un mundo sucio, un mundo cargado de pecado. Y él, estando en el mundo siendo Dios, no vivió como Dios. Filipenses. No vivió como Dios. Él no se aferró a su deidad para demostrar su superioridad a los fariseos, que eran sus enemigos. Él no usó su deidad para provocar, para mantenerse por encima de la escala del servicio a Dios con los fariseos y los maestros de la ley y los saduceos, los sacerdotes y toda esa clase de personas. Sino se humilló hasta lo sumo. El propósito de él es hacer la voluntad de Dios. Por eso, en el momento cuando él iba a la cruz, cuando él dijo,
Mi alma está angustiada. ¿Yo pediré a Dios que me libra de esto? No. Para esto ha llegado hasta esta hora. O sea, Él asume la responsabilidad con el propósito de agradar a Dios, con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada en la iglesia con nuestra vida sin que no sea con el propósito de agradar a Dios. Nada debemos de hacer. Porque el modelo es Cristo, el autor y consumador de la fe. La fe es la base de la comunión. La fe es vivir a Cristo. La fe es vivir como Cristo. La fe es confiar a Cristo. Porque la fe, hermanos, no solamente es la certeza de lo que eso es. Porque hay una definición que nosotros obviamos porque en Hebreo 11. Porque una es la definición, otra es la definición con los modelos. Los modelos que están allí en Hebreo 11 son definición de cómo nosotros debemos de vivir para lo que es la fe. La fe es soportar. La fe es morir por la causa de Dios. La fe es esperar. Aun cuando tú estás dando el último aliento. Amén. Entonces, ellos soportaron, hermanos. Soportaron esas personas. Pero el propósito es agradar a Dios. El tiempo, los vituperios. ¿Sabes lo que es un vituperio? Es cuando la gente habla mal de ti. Te maltratan. Jesús fue maltratado, siendo Él el santo por excelencia. Siendo Él el santo, 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 al que los ángeles adoran. Sin embargo, un ser humano menos que los ángeles lo vitupera y lo acepta. Y todo eso, incluso la razón por la que lo vituperan es por causa del bienestar de ellos. Póngase, Señor, en la ropa de Cristo para ver cómo nosotros debemos de actuar en la iglesia. Porque ¿qué buscaba Cristo? Es establecer la comunión entre los hombres y Dios. Amén. La comunión, hermano, tiene un precio. Pero el precio de la comunión es matar el yo. Para una comunión en Cristo, tú debes de morir. Hacer pues morir lo terrenal. Porque lo terrenal no busca agradar a Dios. Lo terrenal no busca agradar al prójimo. El yo debe de morir. Si queremos una comunión, hermanos, en Cristo, debemos de morir. Y ese es el propósito de la comunión, que tú mueras. Y que Cristo viva en ti. Entonces, cuando tú mueres, tú adquirir la capacidad. ¿Qué es lo que tú recibes al morir? Tú vas a tener paciencia y consolación de las Escrituras. Y al tener esto de las Escrituras, viendo lo que Cristo ha hecho, tenemos esperanza. Y no una esperanza en lo que somos, una esperanza por lo que dicen las Escrituras, de lo que tenemos en Cristo, de lo que Cristo es para nosotros. Esperanza de vida. Eso es lo que Cristo es para nosotros. Nuestra esperanza no está en lo que tú crees. Nuestra esperanza no está en lo que tú apruebas. La esperanza está en Cristo, hermanos. Dicho esto, hermanos, ¿hasta dónde podemos hacernos la pregunta? ¿Hasta dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la comunión? Porque la comunión tiene un propósito. La comunión tiene una base. Pero ¿cuál es la meta? ¿Dónde nos lleva la comunión?
¿Hasta dónde llegamos con la comunión, hermanos? No hay otro que nos puede explicar mejor esto que los versos, que el verso 6. Hermano, léalo usted mismo, léanlo, hermanos, léanlo. Para que yo no escucho bien, dale otra vez. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que con disensión vamos a una voz glorificar a Dios? El proceso de la comunión es para matar la disensión. Unidad en la diversidad. Gloria a Dios. Ahí vamos a entrar en lo que Jesús llama la unidad perfecta. Como dice en Juan 17, que sean perfectos en la unidad. La unidad perfecta es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que mucha gente no entiende, que quieren criticar la Trinidad. No, es una unidad perfecta. De cualquier lado que tú lo miras, tú vas a ver uno. Están tan ligados que no se ve. Son tres, pero no hay tres, uno. Entonces quiere que la iglesia entre en esa esfera de unidad. Somos 15, somos 20, somos miles, pero somos uno. El que nos ve a una iglesia, ve a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición. Para que unánimes. Ustedes saben lo que es, son palabras fuertes, hermano. Yo siento como estoy estremeciéndome con la fuerza de estas palabras. Unánime. ¿Saben lo que es unánime? Un solo ánimo. Cuando la misma fuerza que sale de mí es la misma que sale de ti. Si todos aquí decimos gloria a Dios, unánime, todo el mundo va a escuchar eso. ¿Y qué es lo que vemos? Vamos a volver otra vez en lo que dijimos de la iglesia del Nuevo Testamento, al comienzo. Yo no diría la iglesia primitiva, sino la iglesia de los que pastorearon los apóstoles. Esta iglesia estaban unánime en la oración, unánime en el partimiento del pan, unánime en la comunión el uno con el otro, unánime en la predicación de la palabra de Dios, unánime en las peticiones. Recuerda cuando Pedro y Juan estaban encarcelados, la iglesia estaba orando unánime. Recuerda que la iglesia estaba orando con un ánimo tan animado que el lugar tembló. Mira, Señor, la unidad de la iglesia es poderosa, hermano. Amén. Pero todo esto debemos de hacerlo para dar la gloria a Cristo. Amén. Para dar la gloria ¿a quién? A una voz unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Al Dios y Padre de quién? ¿Qué está diciendo? Aquí no vinimos, hermanos, para darnos gloria el uno al otro. Y una de las cosas que Jesús criticó a los fariseos, ellos dicen, no recibo gloria de ustedes, porque ustedes se dedican a darse gloria el uno al otro. Entonces, cuando nosotros estamos dando gloria el uno al otro, no, fulano me cae bien, me gusta cómo predica. Aquí, hermanos, los que predicamos aquí no estamos en competencia. Tenemos un solo propósito, es edificar la iglesia. El día que predica otro hermano no tiene
mi forma, no tiene mi acento, no tiene como yo hago las cosas como yo, pero la intención de edificar la iglesia. Entonces tú tienes que oírlo todo y retener. Cuando yo predique, tú escuchas todo y retener lo bueno. No podemos escoger una persona para decir, no, fulano es mejor que el otro. Aquí en la iglesia no, el único mejor aquí es Cristo. Nadie aquí es mejor, todos somos iguales. ¿Entendemos, hermanos? Cada quien, yo le voy a dar un consejo, hermano. Cuando usted viene aquí, yo creo que hay una piedrecita ahí adelante, esa piedra. Cuando usted viene, revisa tu mente. Cualquier cosa que tiende a que usted piensa en ti, déjalo ahí debajo de esa piedra. Y dile a Dios, dame a Cristo para venir aquí a adorar a Dios en el nombre de Cristo. Amados hermanos, en esta mañana hemos visto la importancia de nuestra comunión, y la comunión realmente es el propósito de Cristo. Es el propósito de Dios por el cual ha congregado a pueblos de toda lengua, en todas naciones, para confesar a Jesús como Señor. El propósito nuestro es confesar a Jesús como Señor y que el mundo vea que Cristo es el Señor. Aquí nadie viene a mostrar el pantalón que lleva puesto. Nadie viene a mostrar la capacidad que tiene mentalmente para pensar, para recordar más que los demás. El propósito es proclamar a Cristo como Señor, que la gente pueda ver a Cristo. Amados hermanos, búsquenme el himno, el Cordero satisfecho por el precio de su aflicción. Eso lo vamos a cantar para terminar. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos las gracias porque tú nos has bendecido a través de esta palabra. Nos has enseñado sobre la comunión. Mira a los hermanos que han estado expuestos a estas palabras. Te pedimos, Señor, que abra los ojos de su entendimiento, que grabe estas palabras en sus corazones, para que ellos recuerden sus compromisos en la iglesia. Ayúdalos a entender, Señor, que el compromiso con la obra, el compromiso con la iglesia, no es lo que ellos traen, no es lo que ellos son, sino su convicción de glorificar a Dios en Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El Señor nos bendiga, amados hermanos. El Señor nos guarde, hermanos. Piden al Señor que le ayude.